Grandioso despertar, universos. Difundir el conocimiento humano es menester en esta ocasión. Muchas gracias a todos por esta oportunidad de cruzarnos en el tiempo. Ahora sumérgete en 31. Gnosis. Los estados alterados de conciencia son la llave a los poderes mágicos. El particular estado mental requerido tiene un nombre en cada tradición. No, mente. Detención del diálogo interno, pasar a través del ojo de la aguja, Ain. O nada, Samadhi, o en un solo punto. En este libro será conocido como Gnosis. Es una extensión del trance mágico por otros medios. Los métodos para lograr la gnosis pueden ser divididos en dos tipos. En el modo inhibitorio, la mente es progresivamente silenciada hasta que solamente un objeto singular de concentración permanece. En el modo excitativo, la mente es elevada a un altísimo tono de excitación mientras la concentración en el objetivo es mantenida. La fuerte estimulación eventualmente despierta una inhibición refleja y paraliza todo menos la función más central, el objeto de la concentración. De este modo la fuerte inhibición y la fuerte excitación terminan creando el mismo efecto, la conciencia sobre un solo punto, o gnosis. La neurofisiología finalmente ha tropezado con lo que los magos han sabido por experiencia durante milenios. Tal como un gran maestro una vez observó, hay dos métodos para convertirse en Dios, el derecho y el adverso. Dejen que la mente devenga como una llama o un estanque de agua calma, es durante estos momentos de concentración en un solo punto, o gnosis, que las creencias pueden ser implantadas por magia, y la fuerza vital inducida a manifestarse. La tabla 1 en la página 33 muestra un número de métodos que pueden usarse para lograrlo. La postura de la muerte es un amago a la muerte para conseguir una completa negación del pensamiento. Puede tomar muchas formas, extendiéndose desde el simple ejercicio de no pensar hasta rituales complejos. Un simple y rapidísimo método consiste en bloquear los oídos, nariz y boca, y cubrir los ojos con las manos. El aliento y los pensamientos son apretujados a la fuerza hasta que la cercana inconsciencia rompa involuntariamente la postura. Alternativamente, uno puede disponerse frente a un espejo a una distancia de aproximadamente un L. 32 metro y mirar fijamente la imagen de los propios ojos sin pestañear, mirada fija cadavérica. El esfuerzo requerido para mantener una imagen absolutamente inquebrantable silenciará la mente después de un rato. 33. Tabla 1. La gnosis fisiológica. Modo inhibitorio, modo excitativo. La postura de la muerte. Excitación sexual. Trance mágico, concentración. Despertar emocional, e.g., temor, furia y horror. Insomnio, ayuno. Agotamiento. Dolor, tortura, flagelación, danza, tamborileo, canto. Contemplación. Modo correcto de andar. Drogas hipnóticas o que induzcan el trance. Drogas excitativas o desinhibidoras, alucinógenos suaves, hiperventilación forzada. Deprivación sensorial. Sobrecarga sensorial. La excitación sexual puede ser obtenida por cualquier método preferido. En todos los casos tiene que haber una transferencia desde la lujuria requerida para encender la sexualidad hacia la materia de la operación mágica a la mano. La naturaleza de una operación sexual tiende a prestarse fácilmente a la creación de órdenes independientes del ser evocación. También en las operaciones de invocación donde el mago busca la unión con algún principio, o ser, el proceso puede ser reflejado en el plano físico. La pareja de uno es visualizada como una encarnación del dios o la idea deseada. La excitación sexual prolongada mediante careza, la inhibición del orgasmo, o el colapso orgásmico repetido pueden inducir a estados de trance útiles para la adivinación. Puede ser necesario recobrar la original sexualidad de uno desde la masa de fantasía y asociación dentro de la cual, en la mayoría de los casos, se hunde. Esto se logra a través del juicioso uso de la abstención y por el despertar de la lujuria sin ningún tipo de apoyo mental y fantasía. Este ejercicio es también terapéutico. Sed siempre vírgenes en Kia. 34. Las concentraciones que inducen al trance mágico son discutidas en el Liber MMM. El despertar emocional es el inverso de este método. El despertar emotivo de cualquier clase puede, teóricamente, ser usado, incluso el amor o la aflicción en circunstancias extremas. Pero en la práctica solo la furia, el temor y el horror pueden ser fácilmente generados con las suficientes fuerzas para lograr el efecto requerido. Esta notoria habilidad del temor y la furia para paralizar la mente indica su efectividad. No obstante, el mago no debe perder de vista los objetivos de su trabajo.
Nada se gana y mucho puede perderse reduciéndose a sí mismo a delirante idiotez o catatonía. El insomnio, el ayuno y el agotamiento son legendarios favoritos de los monasterios. Debe haber un constante giro de la mente hacia el objeto del ejercicio durante estas prácticas. El dolor, la tortura y la flagelación han sido usados por las brujas, los monjes y los faquires para lograr resultados. La rendición al dolor trae el eventual éxtasis y la necesaria concentración en un solo punto. Sin embargo, si la resistencia del organismo al dolor es alta, puede causar un daño innecesario al cuerpo antes que el umbral sea cruzado. El baile, el tamborileo y el canto requieren de un cuidadoso arreglo y preparación para traer a los participantes a un clímax. La exaltación lírica mediante poesía emotiva, conjuro, canción, oración o súplica también puede ser añadida. El conjunto es mejor controlado por alguna forma de ritual. La hiperventilación es usada a veces para complementar los efectos de la danza o los saltos. El modo correcto de andar no es una técnica para lograr resultados inmediatos, sino una meditación que ayuda a la mente a detener el pensamiento. Uno camina largas distancias sin mirar nada directamente, pero, mediante el leve cruzamiento y desenfoque de los ojos, manteniendo una vista periférica de todo. Debe ser posible permanecer informado de todo dentro de un arco de 180 grados de lado a lado y desde la punta de los pies al cielo. Los dedos deben ser encrespados o agarrados en posiciones inusuales para llamar la atención hacia los brazos. 35. Eventualmente, la mente debe llegar a ser totalmente absorbida en su entorno y el pensamiento cesará. La contemplación es la variante inhibitoria de la técnica antedicha. La total atención es dirigida a la visión de algún objeto en el ambiente mientras el cuerpo se mantiene inmóvil. Cualquier fenómeno natural, plantas, rocas, cielo, agua o fuego, puede ser usado. No hay droga mágica que por sí misma pueda tener el efecto requerido. Antes bien, las drogas pueden ser usadas en pequeñas dosis para intensificar el efecto de la excitación causada por los métodos ya discutidos. En todos los casos, una gran dosis induce a la depresión, confusión, y una pérdida general de control. Las drogas inhibitorias deben ser consideradas aún con mayor cautela por su peligro inherente. Estas, a menudo, simplemente cercenan el cuerpo y la fuerza vital en su conjunto. La sobrecarga sensorial es lograda cuando una batería de técnicas es usada simultáneamente. Por ejemplo, en determinados ritos tántricos el candidato es primeramente golpeado por su gurú, es obligado a tragar hashish y es llevado a medianoche a un oscuro cementerio para un contacto sexual sagrado. Así él logra unión con su dios. La deprivación sensorial es la esencia de la celda monástica, la caverna de la montaña, la ermita amurallada, y los ritos de muerte, entierro y resurrección. El mismo efecto puede ser logrado en gran medida con capuchas, vendas para los ojos, tapones de oídos, sonidos repetitivos y movimientos restringidos. Es mucho más efectivo hacer desaparecer por completo todas las entradas sensoriales por un corto período que simplemente reducirlas durante un período más largo. Determinadas formas de gnosis se prestan más fácilmente a algunas formas de magia que otras. El iniciado es alentado a usar su propio ingenio en adaptar sus métodos de exaltación a sus propios propósitos. Noten sin embargo que las 36 técnicas inhibitorias y excitativas pueden ser empleadas secuencialmente, pero no simultáneamente en la misma operación. 37. Evocación. La evocación es el arte de tener trato con seres mágicos o entidades, por diversos actos que los crean o los contactan y permiten a uno conjurarlos y comandarlos con pactos y exorcismo. Estos seres tienen una legión de nombres arrastrada desde la demonología de muchas culturas. Elementales, familiares, incubos, súcubos, trasgos, demonios, autómatas, atavismos, apariciones, espíritus, etc. Las entidades pueden ser atadas a talismanes, lugares, animales, objetos, personas, humo de incienso, o ser móviles en el éter. No es el caso que tales entidades estén circunscritas a obsesiones y complejos en la mente humana. Aunque tales seres habitualmente tienen su origen en la mente, pueden ser arrancados y atados a objetos en lugares en la forma de fantasmas, espíritus, o vibraciones, o pueden ejercer acción a distancia en la forma de fetiches, familiares o poltergeist. Estos seres consisten en una porción de ki o de la fuerza vital atada a alguna materia etérica, la totalidad de la cual puede o no estar atada a la materia ordinaria. La evocación puede ser adicionalmente definida como la invocación o creación de tales seres parciales para cumplir algún propósito. Pueden ser usados para producir cambios en uno mismo, cambio en otros, o cambio en el universo.
Son varias las ventajas de usar un ser semi-independiente antes que tratar de efectuar una transformación directamente por la voluntad. La entidad persistirá en cumplir a cabalidad su función independientemente del mago hasta que su fuerza vital se disipe. Siendo semisentiente puede autoadaptarse a una tarea en cierta forma que un simple conjuro inconsciente no puede. Durante momentos de posesión por ciertas entidades el mago puede ser el recipiente de inspiraciones, habilidades, y conocimiento normalmente no accesible a él. L. 38. Figura 4. Creando un elemental mediante la apropiada combinación de símbolos para formar un sigil. Las entidades deben ser atraídas desde tres fuentes: aquellas que son descubiertas clarividentemente, aquellas cuyas características son dadas en grimorios de espíritus y demonios, y aquellas que el mago pueda desear crear por sí mismo. En todos los casos el establecimiento de una relación con el espíritu obedece a un proceso similar de evocación. Primeramente los atributos de la entidad, su tipo, esfera de acción, nombre, apariencia y características deben ser colocadas en la mente o anunciadas a la mente. El dibujo o la escritura automática, donde se permite a un estilete moverse a lo ancho de una superficie, puede ayudar a descubrir la naturaleza de un ser descubierto clarividentemente. En el caso de un ser creado es usado el siguiente procedimiento. El mago ensambla los ingredientes en un sigil compuesto de los atributos del ser deseado. Por ejemplo, para crear un elemental para asistirlo en la adivinación, los símbolos apropiados podrían ser elegidos y confeccionados en un sigil tal como el que se muestra en la figura 4. Un nombre y una imagen, y si se desea, un número característico, pueden ser seleccionados para el elemental. En segundo lugar, la voluntad y la percepción están concentradas tan fijamente como sea posible, por medio de algún método gnóstico, sobre los sigils o características del elemental a fin de que estos tomen una porción de la fuerza 39. Vital del mago y comiencen una existencia autónoma. En el caso de seres pre-existentes, esta operación sirve para atar la entidad a la voluntad del mago. Esto es usualmente seguido por alguna forma de autodesterramiento, o incluso exorcismo, para restaurar la conciencia del mago a lo normal antes que él siga adelante. Una entidad de un bajo orden con poco más que una singular tarea que ejecutar puede abandonarse para que cumplimente su destino sin interferencia ulterior de su amo. Si en algún momento es necesario terminarla, su sigilo base material debe ser destruida y su imagen mental destruida o reabsorbida mediante visualización. Para seres más poderosos e independientes, la conjuración y el exorcismo deben ser en proporción al poder del ritual que originalmente los evocó. Para controlar tales seres los magos pueden tener que reacceder al estado gnóstico a la misma profundidad que antes en orden a extraer su poder. Cualquiera de las técnicas de la gnosis puede, en teoría, ser usada en la evocación. Un análisis de algunos de los métodos más comunes a continuación. El ritual teúrgico depende solamente de la visualización y concentración sobre un ceremonial complejo para lograr el foco. Sin embargo, el efecto de incrementar la complejidad es frecuentemente crear más distracción en lugar de arrastrar la atención al asunto en manos. Puede hacerse múltiple y a menudo el resultado es decepcionante. La conjuración mediante oración, súplica o mandato es raramente efectiva a menos que el ruego sea desesperado y prolongado hasta que suceda el agotamiento. El tipo de ritual puede ser mejorado por el uso de exaltación poética, canto, danza extática, y tamborileo. La tradición goética de los grimorios utiliza una técnica adicional. El terror. Los grimorios fueron compilados por sacerdotes católicos, y mucho de lo que ellos escribieron fue abominación deliberada en sus propios términos. Transportar con uno el ritual completo a un camposanto o cripta a medianoche ha compuesto un mecanismo poderoso para concentrar el ki al paralizar las funciones periféricas. 40. De la mente mediante el temor. Si el mago puede mantener el control bajo estas condiciones, su voluntad es singular y poderosa. La tradición ofídica utiliza el orgasmo sexual para concentrar la voluntad y la percepción. Es interesante observar que la actividad poltergeist invariablemente se concentra alrededor de la sexualidad perturbada, usualmente niños en la pubertad o, más raramente, mujeres en la menopausia. Durante estos períodos de tensión aguda, la excitación intensa puede canalizar la mente y permitir a la fuerza vital manifestar frustración fuera del cuerpo arrojando objetos alrededor. Para ejecutar la evocación mediante el método ofídico, los atributos de una entidad en forma sigilizada son concentrados durante el orgasmo y pueden ser después ungidos con los fluidos sexuales. El proceso es más bien como la creación deliberada de una obsesión.
Si puede ponerse suficiente poder en esta, será capaz de existencia autónoma. Los incubos y súcubos son entidades preexistentes creadas por la patológica sexualidad de otras personas. Tradicionalmente, los incubos buscan contacto sexual con hembras vivas y los súcubos con varones, a menudo durante el sueño. No obstante, ambas formas son invariablemente masculinas, si bien los súcubos pueden hacer algún ligero intento de disfrazarse como hembras. Desafortunadamente ambos son depredadores y estúpidos, con escaso poder y motivación para cualquier cosa excepto sexo. El sacrificio ha sido usado en el pasado para crear temor o terror, o para invocar la gnosis por dolor en apoyo a evocaciones de tipo goético. Como quiera, este método se agota en sí mismo y el hechicero puede terminar entrando en océanos de sangre, tal como lo hicieron los aztecas, por muy escaso resultado. El sacrificio de sangre es más efectivo y más fácilmente controlado mediante el uso de la propia sangre, la cual, habitualmente, se deja caer sobre el sigilo talismán del demonio. No obstante, el poder de controlar el sacrificio de sangre usualmente trae consigo la sabiduría para eludirlo en pro de otros métodos. 41. La conjuración de apariciones visibles para probarse a uno mismo, o a otros, la realidad objetiva de los espíritus es un acto mal aconsejado. Las conjuraciones necesarias para su aparición permitirán siempre la retención de la creencia en que dichas cosas son el resultado de hipnosis, alucinación o falsa ilusión. Ciertamente ellas son una alucinación, pues tales cosas normalmente no poseen una apariencia física y tienen que ser persuadidas para asumirla. El ayuno, el sueño, y la deprivación sensorial combinados con drogas o nubes de incienso generalmente proveerán a un demonio con un vehículo lo suficientemente sensitivo y maleable en el cual manifestar una imagen, si así se le manda hacerlo. La idea medieval de un pacto es una sobreactuación, pero contiene un germen de verdad. Todos los pensamientos, obsesiones y demonios de uno deben ser reabsorbidos antes que Kia pueda llegar a ser uno con caos. No importa cuán útiles puedan ser tales cosas para él a corto plazo, eventualmente, el hechicero debe repudiarlas. 42. 43. Invocación. La última invocación, esa de Kia, no puede ser ejecutada. La paradoja es que como Kia no posee cualidades dualísticas, no hay atributos por los cuales invocarle. Darle una cualidad es meramente negarle otra. Como un observante ser dualístico dijo una vez: yo soy eso que no soy. A pesar de todo, el mago puede necesitar hacer algunas reconfiguraciones o adiciones a lo que él es. La metamorfosis puede ser perseguida buscando eso que uno no es y trascendiendo ambos en aniquilación mutua. Alternativamente, el proceso de invocación puede ser visto como la adición de cualquier elemento faltante a la psique del mago. Es verdad que la mente debe ser finalmente sometida cuando uno entra de lleno en el caos, pero un psicocosmos completo y balanceado es más fácilmente sojuzgado. El proceso mágico de barajar creencias y deseos acompañante en el proceso de invocación también demuestra que la personalidad u obsesión dominante de uno es considerablemente arbitraria, y por lo tanto, más fácilmente desterrada. Hay muchos mapas mentales, psicocosmos, la mayoría de los cuales son inconsistentes, contradictorios, y basados en teorías altamente fantasiosas. Varios usan la simbología de las formas de Dios, pues toda mitología envuelve una psicología. Un panteón mítico completo resume todas las características mentales del hombre. Los magos usarán con frecuencia un panteón pagano de dioses como el basamento para invocar algún particular entendimiento profundo o habilidad, cuando estos mitos provean la formulación más explícita y desarrollada de la particular idea existente. Sin embargo, es posible usar casi cualquier cosa, desde los arquetipos del inconsciente colectivo hasta las elementales cualidades de la alquimia. L. 44. Figura 5. Una variedad de psicocosmos o mapas mentales. Los magos pueden desear invocar algunas de las cualidades representadas por los símbolos en cada uno. Aquí vemos: A. Las 7 clásicas formas planetarias. B. Los 4 elementos clásicos. C. Los 3 elementos alquímicos. D. El yin yang taoísta. E. Los 5 tatuas védicos. F. Los 11 sepirot cabalísticos. G. Los 8 trigramas taoístas. Y H. Las 12 cualidades astrológicas. 45. Si el mago toca un nivel de poder lo bastante profundo, estas formas pueden manifestarse con suficiente fuerza para convencer a la mente de la existencia objetiva del dios. No obstante, la meta de la invocación es la posesión temporal por el dios, comunicación desde el dios, y manifestación de los poderes mágicos del dios, en lugar de la formación de cultos religiosos.
El actual método de invocación puede ser descrito como una total inmersión en las cualidades pertinentes a la forma deseada. Uno invoca en toda forma concebible. Primero, el mago se autoprograma en la identidad con el dios ordenando todas sus experiencias para que coincidan con su naturaleza. En la más elaborada forma de ritual él puede rodearse con los sonidos, aromas, colores, instrumentos, memorias, números, símbolos, y poesía sugestiva del dios o cualidad. En segundo lugar, él une su fuerza vital a la imagen del dios con la cual ha unido su mente. Esto es logrado con técnicas de la gnosis. La figura 5 muestra algunos ejemplos de mapas mentales. Lo que sigue son algunas sugerencias para la práctica invocación ritual. Ejemplo de una invocación del dios de la guerra. El iniciado se para en una cámara pentagonal iluminado por 5 lámparas rojas. Él está vestido de carmesí y la piel de un gran oso o lobo. Él está ceñido con armas de acero, y una corona de hierro, o casco, adorna su cabeza. Él ha preparado su cuerpo con ayuno, con rigores, con flagelos, y con estimulantes. Él vacía azufre, roble y resinas acres dentro del incensario y unge su cuerpo con bálsamo de tigre. Él toca un aire marcial sobre un tambor para abrir el templo, o si no dispara al aire un arma ruidosa. Él ha desterrado todas las influencias extrañas mediante los métodos que pueda, siendo preferente un ritual del pentagrama. Derramando sangre de su hombro derecho con una daga, él traza el sigil de Marte sobre su pecho y el ojo de Horus en su frente. Con una afilada espada, él dibuja los símbolos de Marte a su alrededor en su ojo mental con líneas de fuego carmesí y se visualiza en la forma del dios Horus. 46. Luego él empieza su danza bélica mientras un asistente, si tiene uno, continúa tocando el ritmo, aplicando el azote, o descargando armas de fuego. Música marcial puede ser tocada por alguna máquina. Mientras salvajemente baila, a su dios él canta. Yo Horus Horus. Horus venid a mí. Geburazarpe. Vos sois yo, Horus. Yo soy vos, Horus. Él continúa esto hasta que el dios lo tome dentro de un éxtasis. Se debe observar que cualquiera de estos apoyos puede ser dispersado por cualquiera cuyo guía fluya firmemente dentro de los artefactos dispuestos de la imaginación. No hay límite a las experiencias inconcebibles dentro de las cuales el intrépido psiconauta puede desear sumergirse. Aquí están algunas ideas para construir una innovadora misa negra como una blasfemia contra los dioses de la lógica y la racionalidad. La gran diosa loca Caos, un aspecto inferior del fundamento final de la existencia en forma antropomórfica, puede ser invocada por su éxtasis e inspiración. Tamborileo, brincos y giros en movimientos de libre forma son acompañados con conjuros idiotas. La hiperventilación forzada es usada para provocar risa histérica. Alucinógenos suaves y agentes desinhibidores, tales como el alcohol, son tomados junto con esporádicas boqueadas de gas de óxido nitroso. Los dados son arrojados para determinar qué comportamiento sexual e irregularidades sexuales. 47. Tomarán lugar. Música discordante es tocada y linternas eléctricas salpican sobre ondulantes nubes de humo de incienso. Un completo remolino de ingredientes es usado para anonadar los sentidos. Sobre el altar, una gran obra de filosofía, preferentemente de Roussel, yace abierta, sus páginas ardiendo ferozmente. Saturno, el dios de la muerte, podría ser invocado de la siguiente manera. Primero, el iniciado se prepara mediante ayuno, insomnio, y agotamiento. Se retira a la cámara, la cual está cerca de la total oscuridad, siendo iluminada solamente por 3 varas de un incienso rancio, resinoso, empalagoso. Él evalúa su cuerpo enrollando láminas de plomo alrededor de sus miembros, tronco y cabeza. Por otra parte, su cuerpo está frío y desnudo. A un lento, monótono golpe de tambor, él conduce un entierro simulado de sí mismo. Con extrema cautela, él puede tomar pequeñas cantidades de alcaloides solanáceos similares a la atropina. Luego meditará sobre sí mismo en el aspecto de un cadáver o esqueleto surgiendo lentamente en una andrajosa y tortuosa sábana y asumiendo su guadaña de oficio. En labores de invocación, nada alcanza el éxito como el exceso. 48. Liberación. En la creación de la vida fuera del cieno primitivo, Caos siempre ha buscado incrementar sus posibilidades de expresión y diversificar sus manifestaciones. Durante la evolución de la vida ha habido muchos períodos de estancamiento y algunos reveses. Pero en conjunto, la superioridad inherente de las más flexible, adaptable, inclusivas, y complejas criaturas, culturas, hombres e ideas siempre tienen éxito.
Buscar estas cualidades es lograr más liberación que cualquier gesta bizarra de renunciación o reorganización del poder político sea propensa a crear. Es un error considerar cualquier creencia más liberada que otra. Es la posibilidad de cambio lo que importa. Cada nueva forma de liberación está destinada a llegar a ser, eventualmente, otra forma de esclavitud para la mayoría de sus partidarios. No hay libertad desde la dualidad en este plano de existencia, pero uno puede por lo menos aspirar a elegir de la dualidad. El comportamiento liberador es ese que incrementa las posibilidades de uno para la acción futura. El comportamiento limitativo es ese que tiende a contraer las opciones de uno. El secreto de la libertad no es ser arrastrado dentro de situaciones donde el número de alternativas de uno se vuelve limitado o incluso unitario. Este es un sendero abominablemente difícil de hollar. Significa dar un paso fuera de la propia cultura de uno, sociedad, relaciones, personalidad familiar, creencias, prejuicios, opiniones e ideas. Son justamente estas reconfortantes cadenas que parecen dar definición, significado, carácter y un sentido de pertenencia a la mayoría de la gente. Sin embargo, al quitarse un conjunto de cadenas no podemos eludir adoptar otro conjunto a menos que uno desee vivir en un muy reducido y empobrecido estilo en sí mismo, una limitación. 49. La solución es llegar a ser omnívoro. Alguien que pueda pensar, creer, o hacer cualquiera de una media docena de cosas diferentes es más libre que alguien confinado solamente a una actividad. Por esta razón fue preciso que los místicos sufíes dominaran un puñado de profesiones seculares en adición a sus estudios ocultos. 50. Jefas entre las técnicas de liberación son aquellos que debilitan el agarre de la sociedad, la convención, y el hábito sobre el iniciado, y aquellos que guían hacia una perspectiva más expansiva. Ellas son sacrilegio, herejía, iconoclasta, bioesteticismo, y anatemismo. Sacrilegio. Destruyendo lo sagrado. La energía es liberada cuando un individuo se abre paso a través de reglas de condicionamiento con algunos gloriosos actos de desobediencia o blasfemia. Esta energía fortalece el espíritu y da coraje para posteriores actos de insurrección. Pon un ladrillo a través de tu televisor. Explora sexualidades que son inusuales para ti. Haz algo que normalmente piensas que es absolutamente sublevado. Eres libre de hacer cualquier cosa, no importa cuán extrema, siempre que no restrinja la libertad futura de acción de cualquier otra persona o la suya propia. Herejía. Definiciones alternativas mediante la búsqueda de ideas que parezcan bizarras, locas, extremas, arbitrarias, contradictorias, y descabelladas, encontrarán que las ideas a las cuales previamente se aferraron por ser razonables, sensibles y humanitarias, son realmente igual de bizarras, locas, etc. Cualquier cosa que es suprimida, restringida, ridiculizada, o despreciada, casi siempre contiene un contrapunto convincente a las ideas del pensamiento prevaleciente. En argumento siempre disientan, especialmente si su oponente comienza a expresar sus propias ideas. Iconoclasta. Rompiendo imágenes, inmensos abismos existen en los asuntos humanos entre la teoría y la práctica, medios y fines. Contrasten la pornografía y el romance, gula de cordón azul e inanición esquelética, dignidad y masturbación. Consideren la violencia como entretenimiento. Masacre en masa a favor del idealismo. Observen lo que procede en el nombre de la religión y la sociedad de consumo. Saboreen la cacofonía de la 51. Neurosis, la fantasía y la psicosis que guía a la cultura materialista y sensacionalista hacia un fin incierto. Escogiendo entre la sucia ropa interior de la sociedad, descubrimos sus hábitos reales. Ustedes pueden extender esta lista indefinidamente y efectivamente deberían hacerlo. Porque la locura humana no tiene límites, aunque la sociedad hace mucho para ocultar su lado más oscuro. El cinismo, la tristeza o la carcajada es el privilegio del mago. Bioesteticismo. Hay una cosa más confiable que todos los profetas, y que contiene más sabiduría que una enorme biblioteca. Tu propio cuerpo. Pide solamente por comida, calidez, sexo y trascendencia. Trascendencia, el afán de devenir uno con algo más grande, es diversamente satisfecha en amor, labores humanitarias, o en lo artístico, científico, o búsquedas mágicas de la verdad. Satisfacer estas simples necesidades es liberación ciertamente. Poder, autoridad, riqueza excesiva y concupiscencia por la experiencia sensorial son aberraciones de estas cosas. Anatemismo. Autodestrucción. Soslayando convencionalmente aún te deja con una masa de prejuicios, idiosincrasias, identificaciones, y preferencias, los cuales dan confort y definición a la personalidad o ego.
Una idea no puede ser dicha para ser completamente entendida hasta que comprendas las condiciones bajo las cuales no es verdad. Similarmente, no puede ser dicho que posees una personalidad hasta que seas capaz de manipularla y descartarla a voluntad. El anatemismo es una técnica practicada directamente sobre ustedes mismos. Come todas las cosas asquerosas hasta que no se amotinen más. Busca unión con todo eso que normalmente rechazas. Elucubren contra sus más sagrados principios en pensamiento, palabra y acto. Eventualmente tendrán que atestiguar la pérdida o putrefacción de toda cosa amada. En consecuencia, reflexionen sobre 52. La transitoria y contingente naturaleza de todas las cosas. Examinen todo lo que creen, cada preferencia, y cada opinión, y acábenlo. La personalidad, una máscara de conveniencia, llega a estar pegada al rostro. La mirada deviene nublada por yo. El espíritu humano se convierte en un trivial enredo de mezquinas identificaciones. La mayoría de los principios más apreciados son las más grandes mentiras. Pienso luego existo. ¿Pero qué es yo? Mientras más piensas, más se cierra el yo. Pensando yo estoy dormido. Mi yo está cegado. El intelecto es una espada, y su utilidad es la de prevenir la identificación con cualquier fenómeno particular encontrado. Las mentes más poderosas se aferran a los principios menos fijos. La única perspectiva clara es desde la cima de la montaña de sus propios egos muertos. 53. Augoeires. La invocación más importante del mago es esa de su genio, demonio, voluntad verdadera, o augoeires. Esta operación es tradicionalmente conocida como el logro del conocimiento y conversación del santo ángel guardián. Es a veces conocida como el magnum opus o la gran obra. El augoeides puede ser definido como el más perfecto vehículo de Kia en el plano de la dualidad. Como el avatar de Kia sobre la Tierra, el augoeides representa la verdadera voluntad, la raison d'être del mago, su propósito en la existencia. El descubrimiento de la real naturaleza o verdadera voluntad de uno, puede ser difícil y lleno de peligro, dado que una falsa identificación lleva a la obsesión y la locura. La operación para obtener el conocimiento y conversación es, a menudo, una operación prolongada. El mago está ensayando una metamorfosis progresiva, un completo arreglo de su total existencia. Sin embargo, él tiene que buscar el diseño para su ego renacido mientras avanza. La vida es menos el accidente absurdo que parece. Kia ha encarnado en estas particulares condiciones de dualidad por algún propósito. La inercia de las existencias previas impele a Kia hacia dentro de nuevas formas de manifestación. Cada encarnación representa una tarea, o un acertijo a ser resuelto, en el camino hacia alguna forma más grande de conclusión. La clave para este acertijo está en el fenómeno del plano de la dualidad en el cual nos encontramos. Estamos, por así decirlo, atrapados en un laberinto o maraña. Lo único que podemos hacer es movernos y mirar con mucha atención la forma en que las paredes giran. En un universo completamente caótico, tal como este, no hay accidentes. Todo es significativo. Mueve un pequeño grano de arena en una playa distante y la completa historia futura del mundo será eventualmente cambiada. Una persona que hace su verdadera voluntad es asistida por el impulso del universo y parece poseída por una asombrosa buena suerte. Al principiar la gran L. 54. Obra de obtener el conocimiento y conversación, el mago jura interpretar cada manifestación de la existencia como un mensaje directo desde el infinito caos a él mismo, personalmente. Hacer esto es entrar a la perspectiva del mundo mágico en su totalidad. Él toma la total responsabilidad por su presente encarnación y debe considerar cada experiencia, cosa, o pieza de información que lo asalte desde cualquier fuente, como un reflejo de la forma en que él conduce su existencia. La idea de que las cosas que le pasan a uno pueden o no estar relacionadas a la forma en que uno actúa es una ilusión creada por nuestra superficial percepción. Manteniendo una mirada cercana sobre las paredes del laberinto, las condiciones de su existencia, el mago puede entonces comenzar su invocación. El genio no es algo adherido a uno mismo. Más bien es un despojarse del exceso para revelar al Dios interno. Inmediatamente al despertarse, de preferencia al amanecer, el iniciado va al lugar de la invocación. Imaginándose, mientras avanza, que siendo nacido nuevamente, cada día trae consigo la oportunidad de un gran renacimiento, primero, él destierra su templo mental mediante el ritual o algún trance mágico. Luego, él desvela alguna señal o símbolo o sigil que represente para él al santo ángel guardián. Probablemente, este símbolo tendrá que cambiarlo en el transcurso de la gran obra cuando la inspiración comience a moverlo.
A continuación, él invoca una imagen del ángel en su ojo mental. Puede ser considerado como un duplicado luminoso suyo, parándose enfrente o atrás de él, o simplemente como una bola de brillante luz sobre su cabeza. Luego él formula sus aspiraciones en la forma que quiera, postrándose en oración o exaltándose en sonora proclamación como sea su necesidad. Él tiene como meta establecer un conjunto de ideas e imágenes que correspondan a la naturaleza de su genio y al mismo tiempo recibir inspiración desde esa fuente. Mientras el mago comienza a manifestar más de su verdadera voluntad, el Augoeides revelará imágenes, 55, nombres, y principios espirituales mediante los cuales puede ser atraído dentro de una manifestación más grande. Habiéndose comunicado con la forma invocada, el mago debe atraerla hacia dentro de sí mismo y avanzar para vivir de la manera que él ha querido. El ritual puede ser concluido con una aspiración a la sabiduría del silencio por una breve concentración en el sigil del Augoeides, pero nunca mediante destierro. Periódicamente pueden ser empleadas formas más elaboradas de ritual, utilizando formas más poderosas de gnosis. Al final del día, debe haberse hecho un arreglo de cuentas y una fresca resolución. Si bien cada día puede ser un catálogo de fracaso, no debe haber sentido de culpa o pecado. La magia es el encumbramiento del individuo total en perfecto balance con el poder del infinito, y tales sentimientos son sintomáticos del desequilibrio. Si cualquier desecho innecesario o desequilibrado del ego llega a identificarse por error con el genio, entonces el desastre aguarda. La fuerza vital fluye directamente dentro de estos complejos y los transforma en inflados monstruos grotescos diversamente conocidos como el demonio Choronzón. Algunos magos, intentando ir demasiado rápido con esta invocación, han fallado al desterrar este demonio y se han vuelto espectacularmente locos como resultado. Si el contenido del canal superó tu expectativa, para nosotros sería un gran apoyo para seguir mejorando el canal. Si te suscribes, si compartes, si le das like y lo más importante, una crítica constructiva. La opinión en los comentarios será tomada en cuenta. Muchas gracias por el tiempo.